Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es siervos de Dios. En estos versículos y en este capítulo hemos estado viendo cosas bien interesantes que Pedro está enseñándole a los cristianos del primer siglo, a los expatriados, gentes que no tenían su hogar, que andaban dispersos inclusive en varios lugares por persecución a muerte. Y en estos versículos Pedro está enseñando que el cristiano debe ser honesto, cuidando siempre nuestro testimonio. O sea que el cristiano debe cuidar su testimonio y conducirnos en este mundo de una manera prudente. Esto es maravilloso. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, trata de explicarnos con claridad lo que debemos hacer. Por ejemplo, hace 2 semanas vimos los versos 11 y 12, y dice el 12, ahí donde están, no se muevan de ahí, de 1 de Pedro capítulo 2, y nos dice el 12, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Cuando habla de los gentiles se supone que son los no creyentes, para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Estas palabras nos conducen al deber cristiano. ¿Cuáles? Subráyalo, el verso 12, manteniendo buena su manera de vivir entre la gente del mundo, en el mundo. Recordemos que el hombre natural es ignorante, necio e insensato en cuanto al conocimiento de Dios, porque está cegado, no le ha resplandecido la luz de Cristo, no entiende el Evangelio, y es más, muchos de ellos entre más escuchan de Dios, más aborrecen a Dios, porque no le conocen. Es todo lo contrario al que le conoce. Entre más escucha de Dios, entre más conoce a Dios, más se enamora de Dios. Como dice Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Prácticamente los insensatos, o sea, el hombre que no quiere nada con Dios, desprecia a Dios y desprecia la palabra de Dios. No quiere nada con ello. Ahora sí, como dice el dicho por ahí, ven la tempestad y no se hincan. Romanos 3, 10 al 11, el apóstol Pablo está hablando algo similar, dándonos a entender lo que viene siendo el hombre natural, y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿En dónde está escrito? En el Salmo 14 de David. Ahí lo puedes ver en los versos 1 al 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque los insensatos, el hombre natural, desprecia la sabiduría, desprecia a Dios, porque Dios es la sabiduría, y desprecia la enseñanza que es la palabra de Dios. Así que los cristianos deben esforzarse en todas las áreas y comportarse correctamente, manteniendo buena su manera de vivir entre los del mundo, entre los gentiles, entre no el creyente, para que el cristiano no haga de su libertad, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, una capa o cobertura de algún espectáculo, o inclusive para que haga blasfemar a los enemigos de Cristo, a los enemigos de Dios, porque eso es lo que sucede. Hace algunos miércoles atrás estuvimos viendo el Salmo donde David precisamente es confrontado por Natán. ¿Y cómo se arrepiente David?
Pero la sentencia es dura y le dice: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero eso es lo que sucede. Entonces, que nunca abandonemos, hermanos, nuestro deber, porque debemos recordar que somos siervos de Dios. Siervos de Dios. A través de las Escrituras nos damos cuenta que los autores del Nuevo Testamento usan frases para referirse a ellos mismos como siervos de Jesucristo, como siervos del Señor, como siervos de Dios. Sí, tú vas a ver plagadas todas las cartas, tanto del apóstol Pablo como de Santiago, como de Judas, como de Pedro, que ellos a sí mismos se ven. Pablo dice, por ejemplo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1:1. Y a Tito, en Tito 1:1 tú lo puedes ver y dice: soy siervo de Dios. Santiago hace lo mismo en la apertura de su carta a los judíos, presentándose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo mismo hacen Pedro y Judas en las primeras líneas de sus epístolas. La definición de siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios le pida, cuando Dios se lo pida y donde Dios se lo pida. Vuelvo a repetir, la definición de siervo de Dios está compuesta o está dispuesta a hacer lo que Dios le pida, cuando Dios se lo pida y cuando Dios lo pida y donde Dios se lo pida. Dios tiene el control total de la vida del siervo de Dios. Eso es, siervo es un esclavo. Y ahorita lo vamos a ver. Y así entramos al tema, siervos de Dios, versos 13 y 14. Y me encanta porque la palabra de Dios nos da el consejo para todo. Para todo. Y dicen los versos 13 y 14 ahí de Primera de Pedro capítulo 2, dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, por causa del Señor. O sea, por causa de Dios, precisamente porque somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Recuerdas que Pedro nos ha estado hablando que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra? Y hemos visto que en una de las cartas de Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Somos representantes del cielo aquí en la tierra. Entonces Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces la petición que Dios está haciendo aquí a través de la carta de Pedro, Pedro escribiéndole inspirado por el Espíritu Santo a los expatriados, y el Espíritu Santo enseñándonos a nosotros hoy en esta mañana, es que debemos ser obedientes a las autoridades que Dios ha dejado que gobiernen en nuestro país, por causa de Él, por causa del Señor. Es como también escribe el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Ahí está, como para el Señor. A eso se refiere el apóstol Pedro también, a eso se refiere, obviamente, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para nosotros diciendo: hey, por causa de Dios, condúzcanse así, para que los creyentes vean que verdaderamente somos de Cristo, somos de Él. Sométanse a toda institución humana. Literal, obedece las órdenes de las autoridades que gobiernan, porque la actitud rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Cristo. Y si nosotros delinquimos,
Si nosotros causamos serios problemas de orden ciudadano en escuelas, en pleitos, en protestas, en tránsito, en el hogar, etcétera, pues esto da de qué hablar a los críticos del cristianismo. Eso es lo que sucede. Inclusive esto abarca también el sujetarse, amados hermanos, no nomás a las autoridades, dice que a toda autoridad humana. ¿Y cuáles son las autoridades humanas? Bueno, también abarca a los padres. Y también abarca que la mujer debe de estar sujeta al marido. Lo bueno que no hay feministas aquí. Abarca que también debemos de estar sujetos a los jefes del trabajo, porque así lo enseña la palabra. Sométanse a toda institución humana. Así lo dice la palabra de Dios y así tiene que ser. Y luego dice al rey como a superior. Imagínate nada más, no solamente el apóstol Pedro, sino el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, les está escribiendo lo mismo. Y es increíble porque imagínate, el que gobernaba en ese tiempo, el rey en ese tiempo era Nerón. ¿Cómo es posible? O sea, Pedro estaba sentenciado a muerte ya, a ser crucificado, y Pablo estaba sentenciado también a muerte, a ser decapitado. Y ellos le dicen al rey como a superior. Imagínate, sométanse a Nerón como a superior. Porque él y los gobernantes, dice, están puestos para dar castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, obviamente esto es a los que realmente son justos. Sabemos que Nerón los iba a matar porque les estaba echando la culpa que ellos habían incendiado Roma. ¡Qué grueso! Y Pablo les dice, hey, tranquilos. Y Pedro también, hey, sométanse. Tranquilos. Romanos 3, 1 al 5, mira, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Apunta eso. Por causa de la conciencia. Ahora tú podrás estar pensando como yo lo pensé. Y dije, bueno, sí, pues esto encaja muy bien cuando el gobierno es equilibrado, cuando el gobierno es justo, cuando es equitativo. Pero ¿y qué cuando son dictadores? ¿Y qué cuando son socialistas? ¿Qué sucede, verdad? Cuando son injustos, cuando son mentirosos, cuando agarran a gente inocente haciéndola pasar por el asesino cuando él no fue. Sométanse mientras vivas allí. No hagas nada malo. Te dice el Señor, ahí tranquilo. Humildad, dando buen testimonio. Pero escucha, si tu vida y la de tu familia corre peligro, si la iglesia corre peligro,
huye de tal ciudad, huye de tal país, huye de tal estado. La Biblia lo aprueba. Solo por una razón. Así lo hicieron los cristianos del primer siglo. Muchos de ellos se tuvieron que esconder. De antemano estamos hablando de los expatriados. Les quitaron posesiones, les quitaron todo. Pobrecitos, tuvieron que huir. Andaban errados, por eso les llama expatriados. No tienen patria. Tuvieron que huir. Y a través de los siglos muchos cristianos se escondían en las catacumbas, en cuevas. El Señor fue muy claro en este tema y les da un ejemplo muy sencillo y muy claro en Mateo 22, 21, cuando le preguntan y le enseñan una moneda y les pregunta el Señor de quién es la imagen y les dice ahí en Mateo 22, 21, le dijeron de César y les dijo el Señor, den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así de claro es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dale al gobierno lo que le corresponde al gobierno y al Señor lo que le corresponde al Señor. ¿Qué significa? Que si el gobierno o cualquier autoridad humana, llámese rey, presidente, tu papá, tu mamá, esposo o jefe de trabajo, se opone y te obliga a no cumplir los mandatos de la palabra de Dios, no te sometas. Así de simple y de sencillo. Den pues a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios, por causa de la conciencia. En Hechos 4, 18 al 20 vemos a los mismos apóstoles, al mismo Pedro que está citando esto, diciendo y enseñándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? Los ancianos del pueblo, el sumo sacerdote, o sea, las autoridades máximas, y el Sanedrín, prácticamente todos los religiosos. Y les prohibieron que no lo hicieran, mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y siguieron haciéndolo, y siguieron los azotes, obviamente. El apóstol Pedro sabe muy bien lo que está enseñando. Y por eso, hermanos, tenemos que escudriñar la Escritura para entender perfectamente lo que el Espíritu dice a la iglesia a través de la palabra. En Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que sometámonos a las autoridades conforme siempre a la palabra de Dios, dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y si no reciben el mensaje, hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este tema es sumamente claro. Llámese casa, llámese iglesia, llámese ciudad o país. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 10, 11 al 16. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno. O sea, ¿quién recibe el Evangelio? ¿O quién ya es cristiano? Es lo que está diciendo, ¿quién es digno? Y posen ahí hasta que salgan. Y al entrar en la casa saluden, y si la casa es digna, su paz vendrá sobre ella, mas si no es digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad, y sacúdanse el polvo de sus pies. De cierto les digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El mensaje es claro de nuestro Dios. Así que sométanse a toda institución humana, pero den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mensaje es claro, hermano. Y se los estoy hablando y se los estoy diciendo porque viene una persecución grande, que muy probable pasemos por ella. Y sigo insistiendo, y no es mentira. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, hermanos, siempre, por siempre va a ser agradable y perfecta. Así lo dice el Señor en su palabra, y si el Señor lo dice en su palabra es porque así debe ser. Pedro y Pablo escriben muy parecido. ¿Por qué será? Obviamente son inspirados por el Espíritu Santo y son para ser de bendición, no únicamente a los romanos, no únicamente a los del primer siglo, sino a través de los siglos para la iglesia, para equiparnos, para que nuestros sentidos estén bien ejercitados entre el bien y el mal. Hermano, lee la palabra, ora, lee la palabra, ora para que tus sentidos estén bien ejercitados en lo que es el bien y el mal. No dejes de hacerlo, porque por eso no hay discernimiento. Es triste y lamentable que hay cristianos que tienen añales en la iglesia y no ven y no se percatan de lo que está sucediendo, porque no se han ejercitado. Veamos lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Es exactamente lo que está escribiendo en este verso 18 el apóstol Pedro, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este mundo, a este siglo o a esta era, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre traerá bendición a nuestras vidas porque es agradable y es perfecta. Dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí está, este es el propósito de Dios, que haciendo nosotros el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, tal y como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La luz de Cristo en nosotros va a traer siempre gloria a Dios entre los hombres que no le conocen, entre el insensato. Es para que los no creyentes se den cuenta que hay un Dios y también ellos terminen dando gloria a Dios. Esos hombres que están cegados por el príncipe de la potestad del aire. Y luego añade Pedro en el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como libres. ¡Wow! Lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos, tienen la gracia de Dios, pero esa gracia no la uses como pretexto para hacer lo malo delante de Dios. Rápidamente Pedro hace la aclaración, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. A través de los siglos ha habido todo tipo de cristiano. Por eso Pedro hace esa aclaración.
es que esto es de lo que el apóstol nos ha estado enseñando, inspirado por el Espíritu Santo en este capítulo desde que iniciamos. El crecimiento del cristiano, o sea, el crecimiento espiritual. ¡Ey! Son pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que hemos estado viendo. Hace algunas semanas vimos la conducta del cristiano y prácticamente seguimos viéndola, pero ahora como siervos de Dios. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? Dice Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, para nada, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hoy en día pareciera que esto está tomando fuerza también, y lamentablemente dentro de la iglesia. La libertad que tenemos en Cristo nunca debe ser una excusa para pecar. El apóstol Pablo lo vuelve a escribir para que quede claro a los romanos, tal y como lo dice el apóstol Pedro, y lo vamos a ver a través de las cartas del apóstol Pedro. De aquí en adelante lo cita una y otra vez. Y Pablo dice en Romanos 6, 14 y 15: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, para nada, dice Pablo. Nos daremos cuenta que en esta primera carta conforme la vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro nos habla una y otra vez en cuanto a esto. Hermanos, es serio nuestro caminar en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo nunca debe ser pretexto para hacer lo malo. Hay muchos que ya se cruzaron de brazos diciendo: no, pues que la gracia está en mí y yo puedo hacer lo que quiera. Claro, ya estoy salvo, ya Dios me salvó, ya Dios pagó por mí. Estás engañado, gacho. Vas a cerrar tus ojos aquí, los vas a abrir en un lugar que no quieres estar allí. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo, que está secundando lo que el apóstol Pedro está diciendo, mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, que también lo habla constantemente. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso te ha dado la gracia Dios, para deshacer en ti el pecado que hay en ti. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente con mayúscula, Jesús es la simiente. Porque Jesús permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese es el mensaje en el Nuevo Testamento. Añade Pedro, sino como siervos de Dios. Y aquí está el tema, siervos de Dios. La palabra siervo significa esclavo, del griego doulos. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Eso es un siervo de Dios, hermanos. Ese es el término de siervo de Dios. Los apóstoles y los discípulos están expresando su absoluta devoción a Cristo. Ellos están a disposición de Él
Y ese es el mensaje para nosotros, sino como siervos de Dios. ¿Realmente eres un esclavo de Dios? ¿Realmente Jesucristo es tu Señor? ¿Realmente lo valoras tal y lo que Él es? Y todo lo que Él te dice, le dices, sí, Señor, amén, gracias por tu palabra. ¿Realmente te deleitas en su palabra? ¿Te deleitas en Él, en todo lo que Él te dice? ¿Realmente piensa, es tu primer amor? Hay a muchos que yo hoy en día les diría, pues díselo, porque pareciera que el trabajo es tu primer amor. Pareciera que tu familia es tu primer amor. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que no deja papá, mamá, hermano, esposa, hijos, por mí, no es digno de mí. No te está diciendo que los dejes. Lo que te está diciendo es que si ellos te prohíben entrar en el Evangelio, tú estés dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios. Pedro se lo dijo a Cristo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos nunca le cuestionaron a Jesús, ¿y cuánto nos vas a pagar? Es que mira, yo en la pesca gano tanto, así, pues si yo gano en la pesca como 5,000 o 10,000 pesos, ¿me vas a pagar que 20,000, 15,000? Vamos negociando, Señor. Fue lo mismo que le dijo al joven rico, deja que los muertos entierren a sus muertos. Repártelo todo, tu dinero entre los pobres y sígueme. ¿Qué le dijo el rico? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa, hermano, ¿por qué? Se perdió, prefirió la riqueza a Jesús. Eso es lo que nos está hablando la palabra como siervos de Dios. Los apóstoles y los discípulos están expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. ¡Wow! Están expresando su actitud de absoluta obediencia hacia Cristo. Algo a lo que no solo los apóstoles fueron llamados, sino todos los que somos de Cristo, los que la simiente de Dios permanece en ellos y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Es esa obediencia incondicional la que nos va a habilitar para ser siervos de Dios. Segunda de Pedro 1:1 dice el apóstol Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es a todos el llamado, hermano, no nomás a ellos, es a todos nosotros. Esa obediencia comienza en nuestras vidas cuando renunciamos a otros señores o a nosotros mismos. Ahora nos identificamos con Cristo, descubrimos en la palabra de Dios cuál es su voluntad y vivimos de acuerdo a ella. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios, aun cuando estos intereses, gustos personales, hábitos, preferencias o tendencias hayan sido importantes para nosotros en el pasado. Ya no más. Ya no más. Ahora ya no lo son.
Y esto me encanta. Servir no es algo que nosotros hacemos por Dios. Es algo que Dios hace a través de nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, porque le pertenecemos, por su buena intención, por su buena voluntad. Este es el principio que muchos de nosotros debemos tener presente en todo tiempo, como siervos de Dios. El ministerio efectivo depende de la condición de total humildad en el ministro de Dios, porque no hay lugar para la arrogancia en el servicio a Dios. Siervos de Dios. Y entramos al último versículo que vamos a ver el día de hoy, que viene siendo un resumen de lo que hemos estado hablando. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey, honren a todos. Debemos respetar a todo hombre como prójimo, porque todo hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Santiago, aunque está hablando de la lengua, nos da el mismo principio que el apóstol Pedro nos está hablando aquí, enseñándonos que debemos respetar a los hombres. Santiago 3, 9 y 10 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Debemos respetar a los hombres, porque alguno de ellos, cuando nosotros damos testimonio, pueden llegar a ser coherederos con nosotros de la vida eterna. Ellos pueden llegar a glorificar a Dios. Y ese ha sido el mensaje. Romanos 12, 17 y 18. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Este ha sido el mensaje para que los no creyentes se entreguen a Cristo. Glorifiquen a Dios. Amen a los hermanos. Continúa el apóstol Pedro dando el mismo mensaje de nuestro Señor, y que también hace eco en el apóstol Pablo, que escribe en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que está diciendo es: amen a los hermanos. Ámense los unos a los otros. Todos los verdaderos cristianos forman una gran familia de la cual Cristo es la cabeza. Y así lo vemos en Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Y lo vuelve a confirmar en Efesios 4 el apóstol Pablo, diciendo en el verso 15 y 16: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Juan 13:35: en esto conocerán que son mis discípulos, el que tienen amor los unos con los otros. Amen a los hermanos. Y termina, bueno, no termina, pero es lo penúltimo, el apóstol Pedro dándonos un mensaje sumamente importante. Teman a Dios. Teman a Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé.
Y como lo vimos al principio, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Teman a Dios es una palabra que se deriva de la verdadera honra y reverencia. La palabra de Dios está llena del temor al Señor. La verdadera honra, o sea, teman a Dios, significa tener reverencia y en muy alta estima. Escucha, eso es el temor a Yahvé. Muy alta estima a nuestro Dios, al Señor. Y no solamente por el cumplimiento del deber. Significa que hay una actitud interior de respeto y obediencia. Otro proverbio, al igual que Job, lo citan y dicen que el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Proverbios 8:13, Job 28:28. Esto es una actitud interior de respeto y obediencia. Eso es tener en alta estima a Dios. Cuando tú perteneces a Dios, hay una reverencia de ti hacia Él. Hay una alta estima. Tú sabes que Él sobrepasa todo, absolutamente todo. Y hay un respeto, hay una obediencia hacia Él. Por eso el rey mismo, Salomón, termina su discurso diciéndonos en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso es este. Dice un hombre que le dio vuelo a la hilacha y que muchos creen que terminó perdiéndose por todo el mal que hizo, lamentablemente, en sus últimos años. Y él mismo, cuando tú te vas ahí, Eclesiastés 12, te das cuenta que le dio vuelo a la hilacha y probó de todo. Y dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. María la Virgen, citando en una parte en su oración, en agradecimiento, cita el Salmo 103 de David y nos enseña la bendición que trae, hermanos, el honrar, el tener esa actitud interior de respeto y obediencia a Dios. Y nos dice Lucas 1:50, dice María dándole gracias a Dios, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que le honran, a los que le obedecen, a los que le dan reverencia. El doctor R.C. Sproul, ya de nuestro tiempo, uno de los teólogos más grandes que ha habido de los últimos tiempos, dice, Dios toma su adoración muy en serio y nosotros también deberíamos hacerlo. Esto significa prestar atención a los principios de adoración que nos da la Escritura y cultivar en nuestros corazones una reverencia hacia el Señor en todo momento. Esforcémonos por presentarnos ante Dios con humildad y diligencia para agradarle con nuestra adoración. Gloria a Dios. Teman a Dios, porque esto es el todo del hombre. Oswald Chambers, uno de los evangelistas, uno de los escritores más exitosos de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, escribe y dice, cuando temes a Dios, no temes nada más. Mientras que si no temes a Dios, temes todo lo demás. Por eso la gente se paniquea cuando se va a morir. Y no se quiere morir. Y qué triste que aún el mismo cristiano, porque no temen a Dios. A veces ni creen en Dios diciendo que creen. Y son ateos prácticos. El temor de Dios, hermanos, es reverencia. Es tener a Dios en alta estima, por sobre todas las cosas. Y entre más conocemos a Dios, más lo amaremos, más nos enamoraremos de Él. Es como Jeremías veía la vida.
Así veía él a Dios. Jeremías 9:24. Por eso escribe: mas alábate en esto el que se tenga que alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Por ejemplo, el que no teme al Señor, Dios estará airado con él por la eternidad. El hombre y mujer que no teme a Yahvé, que no honra y no obedece a Yahvé, Dios estará airado con él para toda la eternidad. Es cosa muy seria. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y termina diciendo: honren al rey. Hay que dar a los gobernantes el respeto que exige su autoridad. Aquí no está hablando de esa honra de la que está hablando Pedro. No es la misma honra para el rey como para Dios. Sabiendo que Dios es el que permitió que llegara a ese lugar de reinado, de autoridad, por eso debe ser respetado y obedecido. Romanos 13:5-7, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Otra vez lo vuelve a decir. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios. O sea, pagamos impuestos porque somos servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amados, incluso aunque estos hombres sean malos, como hombres obviamente no son dignos de reverencia ni de obediencia total, ni tenerlos en alta estima. Es únicamente Dios. Pero aún así el rey, el presidente, los gobernantes, los papás, los esposos, los jefes de trabajo, deben ser respetados a causa de la posición que Dios les dio. Porque somos siervos de Dios. Por eso es que el Señor nos dice que honremos a las autoridades. Recuerda que el siervo de Dios, no se te olvide, es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios le pida, cuando Dios lo pida y donde Dios se lo pida. Temiendo, honrando, reverenciando, obedeciendo a Dios como sus hijos en todo momento, poniendo a Dios siempre en primer lugar, en alta estima. Siervos de Dios.